Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Efesios. El día de hoy nosotros podemos compartir la palabra de Dios, Efesios capítulo 5. Busquemos. Efesios capítulo 5 del versículo 1 hasta 14 voy a leer. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonrestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hasta el versículo 14 he leído. Nosotros estamos aprendiendo desde Romanos y Gálatas, Efesios. Siempre cada libro de la Biblia está hablando dos cosas. Uno es sobre el Evangelio, cómo puede ser salvo, cómo puede renacer y cómo puede ser limpiado de sus pecados, también cómo puede tener la justicia de Dios. Y luego otra parte, cómo puede vivir por la fe. Porque Romanos capítulo 1, el versículo 17, así dice, ¿no? Mas el justo vivirá por la fe. Por eso, viviendo por la fe, no anda en la oscuridad, sino que anda en la luz. Pero ¿dónde está volante y llave para manejar nuestra vida? ¿Sabe esto? Que ¿quién domina nuestra vida? Depende de nuestro corazón.
Por eso nosotros tenemos que contactar siempre nuestro corazón a la palabra de Dios. Porque dentro de la palabra de Dios puede dominar nuestra vida para que vivamos con la voluntad del Señor, con el deseo del Señor. El día de hoy estoy muy agradecido al Señor porque ya nosotros hemos comprado una computadora nueva. Todavía no está instalado, pero ya nosotros ya tenemos una nueva computadora. Es muy costoso. Pero entre los salvos, con mucha alegría y gozo, esperanza, habían ofrendado, invertido. También nosotros ya estamos instalado una internet con mucha velocidad para que sea mucho mejor calidad de transmisión lo que estoy predicando. Creo que más que ayer ustedes podrán ver poco más claro de video y también voz. Por eso siempre nosotros estamos procurando para transmitir de la palabra del Señor, enseñando la palabra del Señor. También nosotros podemos aprender la palabra del Señor. Por eso yo estoy muy agradecido al Señor porque de nuestra iglesia de Chile, no muchos hermanos, no mucha cantidad, pero los hermanos con corazón están sirviendo a la iglesia, también está apoyando en el ministerio. Por eso no solamente yo ando solo, sino también con los operadores de instalaciones, de internet, también de cámara y etcétera. Significa que después de recibir la salvación, nosotros si contactamos con la iglesia, con el corazón de Jesucristo, seremos utilizados de la voluntad de Dios. Pero si nosotros contactamos con las riquezas del mundo, con el deseo de la carne, entonces nosotros también andaremos en la oscuridad. Por eso Dios tanto quiere que nosotros vivamos con la santidad, con la voluntad del Señor. Por eso así dice el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios significa que los que van a aprender a Dios, también a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, ¿cómo anduvo? Mientras tanto que vivía en este mundo. Él estaba visitando discotecas, tomando cerveza, siendo ebrio y luego insultando, a veces ya escupiendo hacia la cara de la gente, haciendo lucha libre en la calle y también asaltando y saqueando, infuriando. ¿Así andaba Jesucristo? No es así. Jesucristo siempre estaba andando con sus discípulos, predicando el evangelio, salvando las personas, también curando la enfermedad, transmitiendo la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros recibimos la salvación, nuestro corazón se conecta con el corazón de Dios, de nuestra vida también será cambiado, es verdadero. Por eso en nuestra iglesia hay un pastor, se llama Kim Gi-song. Él era un miembro de banda para hacer gran daño, ¿no? Porque cuando él era niño, en su ciudad, en su pueblo natal, mientras tanto que estaba creciendo, que tenía como 13 años por ahí, entre sus amigos estaban reuniéndose
y para saquear algo de como cantidad de ajos, porque en Corea del Sur hay patio o campo de ajos, era muy caro. Pero después de cosechar y deja en el campo, mientras tanto que sea seco. Pero un día, entre sus compañeros estaban reuniéndose y luego ellos decían que ya vamos a vender esta cantidad de ajo. Y luego en la noche ellos llegaron al campo de ajo y sacaron y al siguiente día vendieron. Pero en la ciudad de campo se nota muy bien quién compró ajo y quién vendió ajo. Pero ellos no sabían cómo investigaría de sus maldades por medio de denuncia. Por eso los policías estaban investigando, que ya descubrió el nombre de Kim Gi-sung y también otros acompañantes. Y ellos atraparon por medio de los policías, fueron recibido juicio, pero en aquel entonces, ¿no? Antes de llegar a recibir el juicio por medio de juez, entre ellos pensaban, ¿no? ¿Para qué es necesario ser encarcelado todo? Significa que solamente una persona puede encargar de pecado de todo. Por eso Kim Gi-sung, él pensaba que yo voy a decir que solamente yo hice solo, para que sean libres sus acompañantes. Por eso él confesó ante juez, dijo que yo hice maldad, pero mis compañeros no hicieron nada maldad. Por causa de su confesión, solamente él fue encarcelado y se quedando como uno de meses. En aquel entonces, después de completar de su tiempo de juicio, ya salió de cárcel. Al principio él tenía mucha vergüenza regresar a su pueblo natal, ¿no? Porque hizo gran daño contra vecino. Pero al ingresar de su ciudad, estaban uniéndose entre los mayores. También hay un líder de comuna, se encontró ese muchacho Kim Gi-sung y luego publicó ante mucha gente: señores, vean, este muchacho, futuro, este hombre será gran hombre. ¿Por qué? Sus acompañantes decían que no hicieron nada de maldad, pero él encargó de maldad de todo y luego ya fue encarcelado. Por eso nosotros tenemos que alabar a su nombre, dando aplausos. De repente en su corazón ingresó esta palabra, ¿no? Yo no tengo que tener vergüenza de lo que había robado, sino que un día yo voy a ser gran hombre. Entonces, gran hombre, ¿por qué es necesario tener vergüenza? Y quedándose algún momento en su pueblo natal, pero con su amigo, llegaron a Seúl, capital de Corea del Sur. Y luego, desde que llegaron a Seúl, no había mucho trabajo, ¿no? Porque no estudiaban bien, también no tenían mucha edad, tampoco se graduaron de universidad, entonces no hay trabajo, solamente tenían que ser como empleado de limpieza. Mientras tanto que estaba limpiando el piso y obedeciendo ante amo, pero se levantó el deseo de ser gran hombre. ¿Quién soy yo? Él pensaba, ¿no? Por sí mismo, ¿quién soy yo? Yo soy una persona que pueda ser gran hombre futuro.
pero esta persona, ¿cómo puede limpiar piso? Y entonces ya le botó de trapo. Y luego se unió con los miembros de banda para saquear. Por eso investigó un plan que iba a llegar un coche de seguridad que llevando bolsa de moneda. En aquel entonces ellos estaban esperando para que llegue auto. Al llegar este auto ya atraparon al chofer y también acompañante, ¿no? Casi estaba saqueando la bolsa de dinero, pero de repente un hombre y sacando de cuchillo, apuñalando a su acompañante de Kim Ki-sung. Porque Kim Ki-sung quería agarrar este hombre que estaba apuñalando a su amigo, entonces él estaba apuñalando y luego le mató. Es decir, que ya se quedó muerto y los que llevaron dinero se escaparon. Por medio de esa cosa ya investigaron los policías a ellos. Por fin atraparon. Y luego al principio llegando el juicio, como hasta fin de su vida tenía que quedarse en la cárcel. Pero reclamó 2 veces y luego bajó su castigo. Por fin él estaba quedándose uno de 15 años de encarcelado. Mientras tanto que él estaba quedando en la cárcel, ya él leyó el libro del pastor Oxupan, El perdón de los pecados y nuevos nacimientos. Y luego él entendió que Jesucristo limpió todos sus pecados. Después de entender el evangelio siendo justo, aunque había sido como encarcelado, de fondo de su corazón poco a poco estaba cambiando. También él estaba mirando a los compañeros. Mientras tanto que se quedaba como líder de religión de evangélica, también católica y de budismo, todo eran como si fueran ángeles, mientras tanto que se quedaba en la cárcel. Pero pasando tiempo, ¿no? Uno de 6 meses, 1 año, después de salir de la cárcel, sí o sí, ellos regresaban todo. Por eso él estaba confundido. Porque mientras tanto que se quedaba en la cárcel, se veía como si fuera ángel, pero al salir de la cárcel, sí o sí ellos estaban haciendo maldades. Por eso él pensaba, yo también, cuando ahora no estoy cometiendo, porque por tener encarcelado de la situación, ¿no? Pero cuando yo salgo de la cárcel, sí o sí yo tengo que encontrar a los amigos antiguos también. Sí o sí va a tomar, sí o sí va a hacer daño. Así él estaba pensando. Por eso él tenía miedo de lo que iba a surgir en su vida. Por eso un día él hizo una carta, enviando la carta por medio de correo al pastor Oxupan. Pastor, yo soy fulano que recibí la salvación, pero al llegar tiempo yo voy a ser como libre de la cárcel. Pero yo no quiero ir a la casa de mi padre porque sí o sí yo voy a cometer. Yo tengo miedo de lo que voy a hacer como pecador otra vez. Permíteme que yo viva en la iglesia. Si usted me permita, entonces voy a quedarme. Justamente, ¿no? Eso es en el año, creo que 1991. Mientras tanto que yo estaba siendo como evangelista cerca de la iglesia de pastor Oxupan.
Creo que yo he visto este señor. Pero cuando él se quedaba en la iglesia de Pastor Suba, siempre solamente él estaba limpiando el baño, también estaba llevando basurero para quemar alguna cosa de basura, también para dividir de las cosas de basuras. Es decir, que nadie le obligó para que limpiara al baño, para que quemara basura, sino que él solo estaba obligando, él estaba sacrificando su vida durante un año. Cada día él podía decir, todavía yo no estoy en la cárcel, estoy muy feliz. Porque fuera de la iglesia, sí o sí, yo voy a cometer, pero por la protección de la iglesia estoy estudiando la Biblia, estoy sirviendo al Señor. Pasando un año, Dios le permitió para que ingresara a escuela de teología Misión Buenas Nuevas. Luego, él fue establecido como pastor de Misión Buenas Nuevas. ¿Sabe qué? Cómo él está trabajando hoy en día. Él está trabajando fuertemente en la cárcel de Corea del Sur. Él está siendo como expositor de dar conferencia sobre educación intelecto. Educación intelecto es decir que no estaba predicando directamente la palabra de Dios, pero cómo podía cambiar sus corazones, cómo podía desarrollar de sus vidas. Así estaba explicando. También cuando él visitó a África, Sudamérica, cada país que él viaja se encuentra al encargado de la cárcel nacional de diferentes países. Por eso, como en Luanda de África y también Kenia de África, él hizo estableciendo una escuela de teología en la cárcel. Hoy en día por pandemia no estaba visitando a diferentes países, por eso él hizo una convocatoria a las como se dice, empresas para que les done televisión. ¿Para qué? Para donar televisión a la cárcel. Pero mientras tanto que llevando televisión, estaba llevando por medio de memoria de computadora para que reproduzca la predicación de los pastores de Misión Buenas Nuevas. Es decir que estaba llevando mucha cantidad de predicaciones. Por eso en la cárcel hoy en día en Bolivia está mirando la predicación del pastor Osupa. También en Kenia, Ruanda, también muchos países. Yo no puedo contar todo, pero así fue. Significa que después de recibir la salvación, nosotros también tenemos que sujetar en la palabra del Señor, sujetando en Dios, en Jesucristo. Porque se siente como libre para vivir por sí mismo, entonces va a andar como podemos decir que va a andar mundanamente. Por eso se necesita tener la relación con la iglesia, con la palabra de Dios para corregir de nuestra vida. Pues así nosotros podemos ver esta palabra como dice el versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Significa que Jesucristo tenía gran amor.
Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo sacrificó toda la vida para salvar a nosotros. Por eso andad en amor, así dice. Por después de recibir la salvación, sí o sí tiene que tener oído para que hagan por la voluntad del Señor. Por eso nuestra iglesia, ¿no? Así estoy convocando los hermanos, vamos a apoyar a la iglesia de Carnaví de Bolivia, donde está transmitiendo radio, porque está trabajando con el evangelio, transmitiendo la palabra de Dios, pero teniendo la deuda. Entonces, no es justo. Entonces, nosotros tenemos que apoyar sobre el gasto de la electricidad. Por eso, hoy en día, ¿no? Los pastores, también los líderes que están aprendiendo esta palabra, no solamente tienen que aprender, sino también tienen que practicar cómo nosotros podemos integrar nuestra obra. Así nosotros tenemos que marchar. Ya, el día de hoy así terminamos. Mañana vamos a seguir. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir este estudio bíblico pastoral. Por su gracia nosotros podemos compartir la palabra de Dios. Espero que el Señor nos bendiga para que nosotros andemos conforme a su voluntad, también por su guía. Espero que constantemente utilice nuestra vida. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El día de hoy, así terminamos.